Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DekaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estamos en el Discord oficial donde ustedes van a poder ver, por supuesto, también esto que les traigo, esta información, pero bueno, vamos a ver y analizar un poquito varias cosas que nos trae esta actualización que llegará el día 18 de este mes, bien, de septiembre del 2025 y será entre las 7 a 10 UTC. Estarán haciendo ese mantenimiento y bueno, ahí va a variar, bien, siempre puede variar según las circunstancias, como nos dicen allí. Y acá prácticamente nos van a estar trayendo mucho contenido nuevo, bien, que algunos eventos, si son buenos para los free to play, pueden ser buenos para el juego, bien, traerán más actividad, veremos. Y acá, por ejemplo, una que estábamos esperando y que se pedía mucho es el tema de el sistema de alianzas aliadas, donde yo pueda marcar a otra alianza del servidor o en KVK, quizás de otro reino, marcarla como una alianza amiga y al estar combatiendo, peleando contra alianzas enemigas, no, o sea que el efecto en área de las habilidades de mis héroes no dañen a los héroes aliados o a las marchas aliadas de los jugadores de ese otro servidor o de esas otras alianzas. Bien. Ya lo están confirmando, lo están trayendo, como dice ahí. Nueva función, diplomacia de alianza. Después del lanzamiento de esta función, los gobernadores pueden visitar la interfaz de alianza y tocar ajustes para establecer alianzas aliadas. Los miembros aliados no pueden atacarse entre sí. Y las habilidades que proporcionan mejoras o debilitaciones en área prácticamente van a estar inhabilitados, o sea, no van a causarle daño a esos aliados. Eso es importante y es bueno. Luego acá nos colocan, por ejemplo, nuevo modo, capital de la alianza, o sea, podemos colocar una ciudad de nivel 7 o nivel 5, bien, y tenemos que tener la etapa hito en 14, bien, que es, o sea, es prácticamente, hito es, lo ven en el monumento, y le va pasando todas las etapas del servidor, y le da distintas recompensas allí. Bien, al llegar al hito 14 van a tener esta posibilidad de convertir una ciudad nivel 5 o nivel 7 en capital, lo cual va a proporcionar bonificaciones extra a todos los jugadores de la alianza. Bien, perdón, quedando un poco resfriado. Luego tenemos otro nuevo modo que es más radiante. Bien, acá lo que nos permite es poder comerciar. Va a traer un estilo de barcos. No sabemos bien cómo va a funcionar. Bien, estaría bueno que podamos verlo de forma anticipada. Seguramente lo tengamos primero en los servidores beta. Ojalá que sí, para podérselos mostrar de forma anticipada aquí en el canal. Bien, pero antes de continuar, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que haya más jugadores. Y por supuesto, si van a comprar, realizar sus compras en Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins al mejor precio del mercado. Bien, por ejemplo, si vas a comprar en la página oficial 999 AP Coins, te va a estar saliendo más caro porque te sale 222 pesos mexicanos en caso de México, y acá en NVA te sale 213, es menos el 10% del cashback, te queda muchísimo más barato. Si compras, por ejemplo, 999 AP Coins, 9.999 AP Coins, en la página oficial te termina saliendo 2.230 y acá 2.135, y el 10% ese que te da te sale mucho más barato. Acá lo mismo, bien, este paquete, prácticamente en la página oficial pagás 1.114 y acá pagás 1.067 menos el 10%, te sale mucho más barato, lo mismo, bien, 427 en la página oficial, 451, así que Eneva te sirve y encima te da ese 10% de descuento, ese 10% de cashback que lo puedes utilizar para comprar otros paquetes o para reducir el precio del paquete que querés comprar. Bien, así que Eneva te da todo lo que necesitas, no pagues de más en tus compras y también ahorra para el mes que viene. Bien, en octubre, que se viene el aniversario y habilitan nuevamente, se reinicia el 2x1. Vamos acá nuevamente al vídeo. Seguimos prácticamente, y dice el nuevo modo más radiante, donde podés invertir aparentemente comprando barcos. No lo entiendo bien. Dice para abrir nuevas rutas oceánicas comerciales. Asalta barcos mercantes enemigos o forma equipo con aliados para obtener ganancias compartidas. Descubrirás aventuras geniales y recompensas valiosas. Requisitos del desbloqueo: 30 días después del lanzamiento del servidor y avanzar a la edad de los castillos.
Bien. Cómo jugar despliega barcos mercantes de varios niveles para comerciar por recompensas o ataca a los barcos de otros jugadores. Hay que ver si esto lo tenemos que comprar, estos barcos, o cómo es que se obtienen esos barcos, en qué evento, cómo sería el tema. Habría que ver esa parte. Quién sabe. Luego tenemos nuevo evento, el corriente, o sea, el evento de la alianza. Este es el que les decía yo que prácticamente sería el que propuse, si no me equivoco, sí. No, este es distinto. Dice nuevo evento, alianza corriente arcoiris. La corriente arcoiris ha llegado y está llamando a todos los ambiciosos aventureros. Sigue su camino para descubrir la legendaria Tierra de Oro. Habrá que ver eso qué tal es. Como jugador invierte en barcos mercantes. Esto, ¿cómo invertimos? ¿Qué compramos con monedas imperiales o como una moneda especial? ¿Lo conseguimos en algún evento? ¿Es el mismo evento que este otro? ¿Lo conseguimos en este otro evento? No nos deja claro eso. Bien, los miembros de la alianza ganan monedas de oro arcoíris a través del comercio o saqueo de la carga de alianzas rivales. Sí, debe ser parecido. El 3 y el 4 tienen que estar más o menos vinculados, ¿no? Cuando el evento termina, las alianzas se clasifican por el total de monedas de oro arcoíris recolectadas y se distribuyen recompensas a todos los miembros. Bien, todos los sábados y dura 2 días. Habrá que ver eso. Luego este sí, si no me equivoco, más abajo creo que está. Nuevo estilo de juego, campeonato supremo, compite en la cima de la gloria definitiva, lucha por el campeonato o apuesta por concursante favorito. Esta es la que yo propuse en su momento hace mucho atrás. Hace un par de meses atrás en realidad. Propuse que por qué no creaban un evento tipo... A ver, esta idea no es mía, o sea, ya lo han aplicado en lo que es el juego Rise of Kingdom con la Liga Osiris, donde hay un campeonato que funciona muy bien si es bien llevado y donde muchos jugadores compiten y hay un sistema de apuestas. Bien, acá aparentemente estarían haciendo lo mismo, no sabemos cómo va a funcionar, espero, como les digo, que lo podamos probar de forma anticipada en los servidores beta para traérselo. Etapa de grupos, cuartos de final, finales. Y cuando termine la etapa de grupo, los otros jugadores pueden unirse a las apuestas. O sea, podemos apostar y apoyar a sus competidores favoritos. Las apuestas correctas ganan monedas de campeón que pueden canjearse por recompensas. Bien, habrá una tienda o algo, habrá que ver. Pero está bueno eso de poder ganar las apuestas. O sea, apostás por una alianza, por un jugador, apostás por otro. Va a tener más apuesta a un lado que otro. Me imagino que se creará, fue lo que propuse, que se cree un pozo. Y ese pozo luego se reparten las recompensas. Bien, si apostaste por el menos favorito y ese termina ganando, ya está. Prácticamente está bueno. Nuevo evento de alianza, caza y rastreo. Caza a los asaltantes despiadados y elimina a las bandas de forajidos. Forma equipo con la alianza o con tus aliados, bien, para reclamar recompensas increíbles. Cómo jugar cuando derrotes a asaltantes despiadados en el mapa del mundo. Es posible que descubras una banda de forajidos contra la cual la alianza puede unirse. Congregación, me imagino. Cuando caen derrotados, bueno, esto, alergia o gripe, no sé qué es. Cuando caen derrotados, tanto los asaltantes despiadados como las bandas de forajidos sueltan colmillos. Esto de los colmillos estaba en otro evento de otro juego, que era, si no me equivoco, no es original esto, que pueden intercambiarse por recompensas en la tienda del evento. El daño de reunión de la alianza contra las bandas de forajidos cuenta para la clasificación de la tabla de líderes. Compite para demostrar que tu alianza es la fuerza más potente de la zona de batalla. Nota la disponibilidad real del contenido anterior depende de cuándo se lanza oficialmente los eventos y las funciones. Revisa tu correo, todo eso. Bien. Optimización. Se agregó vista previa del mapa para la batalla del amanecer. Ahora puedes revisar los detalles del mapa en la página del evento antes de que comiencen las batallas. Se optimizó la configuración de tropas. Se optimizaron las lógicas del sistema de recomendación de alianza. Se optimizó el permiso de edición de orden del gobierno de los ajustes de permiso de alianza. Todo esto
Optimizaciones. Sincronización automática de la arena suprema. Batalla de la arena suprema. O sea, traen varias optimizaciones. Se optimiza esta función de sincronización automática de la arena. Se optimiza el seguimiento de las estadísticas para ciertas habilidades en el reporte de batalla. Bueno, esto va a estar bien. Se optimiza la visualización visual del nombre de las habilidades. Se optimizó la función de reubicación de aliados en los diferentes mapas. Hay que ver esto. Las coordenadas en otro mapa. Ahora puedes hacer la transición entre mapas sin problemas. Visualización del mapa para ciertos tipos de dispositivos. Campaña de zona de la batalla. Nada del otro mundo. El cálculo de poder para la función. La tropa poderosa. Eso no nos interesa tanto. Bien, hay que ver esto. O sea, tiene eventos muy interesantes. Es el comercio y saqueo. Podemos hacer piratería. ¿Seremos comerciantes o piratas? Eso ya es una parte. Luego, bueno, el tema del campeonato. Yo lo veo como un posible campeonato que va a haber, campeonato supremo, que hay que ver que si es con lo de contienda de maravillas y con lo de batalla del amanecer. Si es con esos eventos que van a ser un tipo campeonato nuevo y donde varios jugadores van a poder participar y alianzas también. Vamos a ver qué pasa allá. O si es individual entre jugadores. Veremos cómo lo incorpora. Pero está bueno el sistema de las apuestas y que podamos usar esa moneda nueva para comprar artículos que espero que incluyan medallas genéricas legendarias y, por qué no, silbatos de montura y varias recompensas adicionales más que estén buenas, que no sean porquerías. Ojalá. Bien, bueno, se está dando una discusión ahí en el chat de creadores de contenido sobre el lanzamiento demasiado seguido de héroes nuevos. Bien, y de contenido en el juego, que prácticamente se lanza mucho más, o sea, se lanza a comparación de otros juegos de la competencia, se está lanzando en Age of Empires Mobile héroes demasiado seguido. Bien, o sea, porque vos podés lanzar 2 héroes para la ruleta y uno para el gobernador, pero ya lanzan 4, es demasiado, pero bueno, veremos qué pasa. Bien, espero que les guste. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pronto. Y compren en Eneva. Bien, no olviden que el mes que viene, con el tema del aniversario, estará el 2x1. Bien. Y si están en el 300, que ya se lanzó el 300 con un proyecto HU, que estamos todos por ahí, también pueden hacer sus compras en Eneva y obtener el 2x1. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Y ya les traeré un video de la primera batalla en el servidor 300 de HU2. Así que nos vemos pronto.